gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. ¿Le pueden decir? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Decirle al que tenés al lado, a vos y a mí se nos ha concedido, y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido, ¡vamos! Lino fino y limpio, para recibir al Rey. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echado a la mar, hecho a la mar, los carros del Faraón. La 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 la. Eso es. La la la. A ver quién es tu padre. Mi padre es Dios. Mi padre es Dios y yo le exalto. Mi padre es Dios. Hecho a la mar, los carros del Faraón. Hey, hey. La 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 la. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, el Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, el Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Hosana, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, creador del universo. A ver cuántos pueden saltar para el Rey. ¡Qué felicidad! Eso es. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, el Rey que viene pronto. Grande es el Hosana, Hosana al Altísimo, Hosana. Salúdale, vamos. Hosana al Altísimo.
salvación, la cruz del Calvario. Te saludamos, Rey. Celebramos su nombre en medio de los santos. Levantamos su nombre en alto en esta mañana, Rey de Reyes. Santo, te alabamos, Rey. Señor, estamos gozosos. Estamos felices de tenerte en nuestro corazón, Señor Jesús. Solo tú, solo tú, para mí eres todo, mi Jesús. Solo tú, puedo decir esta verdad. Solo tú, para mí eres todo. Una vez más, solo tú, solo tú, dile, solo tú para mí eres todo, mi Jesús. Solo tú, solo tú, solo tu presencia me basta. Eres todo, Dios, mi vida y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz siempre será. Solo tú, una vez más, como tu oración, dile, solo tú para mí, eres todo, mi Jesús. Solo tú, eso es, enamórate cada vez más de Él. Para mí eres todo, Dios, mi vida y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz siempre
Hay en Números 21 una historia que algunos conocemos, otros no, por eso se las voy a relatar. Es la historia de un pueblo que sale de Egipto y que se encuentra con que de repente no tienen que comer y Dios les da el maná del cielo. Bueno, en realidad pasan muchas cosas en el medio. Voy a hacer la historia larga corta, ¿no? Pero voy a meterme en lo que es Números 21. Pero llega un momento que se cansan, ¿no? Si usted comiera todos los días asado, seguramente, excepto los mayón, los demás nos cansaríamos, por más rico que sea, ¿no? Es rico. Pero nos cansamos. Y este pueblo, un poco desagradecido, aunque el maná como que vino, no sé, me enteré por Josué, ¿no? Y por Moisés, que el maná vino con receta de preparación. No había otras formas de prepararlo, no sé. Eso decían en la novela, yo no lo vi en la Biblia. Pero la cuestión es que, no sé cuántos ven la novela, ¿no? Ah, mirá, ya se arrepintieron. Pero resulta que el pueblo se cansó de comer maná. Fíjense que se habían cansado tanto que dice la Biblia que hasta el alma de ellos estaba cansada del maná. O sea, como que al alma no le gustaba más la comida, es como una cosa rara. Pero vieron que para quejarse y para murmurar nunca hay un motivo válido, ¿no? Siempre hay, motivos sonsos. Estaban comiendo de arriba. Estaban literalmente comiendo de arriba. Porque Dios derramaba el maná todos los días. Y todos los días ellos comían sin tener que siquiera trabajar. Iban, lo buscaban, lo comían. Y tenían que agarrarlo de ese día. Sin embargo, dice que ellos se cansaron y murmuraron contra Dios. Murmuraron contra Moisés, diciendo, nos sacaste de Egipto, nos hiciste pasar por un montón de cosas para que nos muramos de hambre primero y después para comer esta porquería, un poco más le faltó decir, todos los días. Nuestra alma ya está cansada de comer maná. Y entonces dice la Biblia que Dios también tiene carácter, ¿no? Y en cierta manera también se cansa a veces de los reproches de nosotros a veces. Bueno, nosotros estamos en otro tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Pero estos muchachos ya estaban bajo la ley porque ellos mismos pidieron estar bajo la ley. Y resulta ser que Dios entonces como castigo le envía una plaga, le envía serpientes. En realidad las serpientes estaban en el desierto, siempre estuvieron y están en el desierto ese tipo de serpientes. Solamente que como estaban bajo la protección de Dios, no eran picados ni eran mordidos por las serpientes. Lo leen después en Números 21, tienen más detalles ahí. Yo intento resumir. Y resulta ser que al fin de cuentas, cuando se vieron que vino una gran mortandad, dice la Biblia, a causa de las serpientes que mordían y mataban a las personas, se arrepintieron. Claro, vino el garrote y después del garrote viene el arrepentimiento. Se pegaron el palo, no soy San Filipo por lo del garrote, se pegaron el palo y de repente se dieron cuenta que se habían equivocado. Y a veces Dios utiliza algunos métodos para corregirnos, ¿no? No es el tema del mensaje, pero en definitiva el pueblo se dio cuenta que se había equivocado por el castigo que se les fue implementado. Por eso ustedes cuando castigan a sus hijos en realidad lo que le están mostrando es amor. Es el amor de padres. No es que son violentos o malos, no, es el amor. El amor al querer hacerlos cambiar de actitud. Por eso, si me escucha Linadi hoy me estará haciendo un juicio, pero no importa, hacémelo. Se lo digo a la cámara, no hay problema. Pero usted tiene que corregir a sus hijos, como Dios corregía y corrige a su pueblo. Y dice que cuando se arrepintieron, vinieron a Moisés y le dijeron, hemos pecado, nos equivocamos contra Dios, por favor, contra vos también, por favor, hace que esta plaga se vaya, porque nos está matando a todos.
Y entonces Dios le dice a Moisés intercede delante de Dios, y Dios le dice a Moisés, ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Agarra bronce, esculpí una serpiente y ponela en un poste, y que cada vez que la serpiente muerda a uno, esa persona mira hacia el poste con la serpiente y va a zafar de morir. O sea, no se va a morir. Pero tiene que mirar a la serpiente. Es interesante el método del Señor, ¿no? Porque Él podría haber hecho otra vez volver la protección y hacer que las serpientes se vayan y no piquen más, no muerdan más. No sé si pican o muerden las serpientes, creo que muerden. Ahí está, gracias Lucho. Muerden. Y entonces podría haberlo hecho así. Pero Dios dijo, no, van a seguir mordiendo. Pero ustedes van a mirar a la serpiente y el que mire a la serpiente no va a morir. Ahora, esta serpiente que Moisés hace es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno, un gesto de amor de Dios, diciendo, bueno, está bien, se equivocaron, pero si ustedes tienen fe en lo que yo les estoy diciendo y miran a la serpiente de bronce, van a zafar de morir, no van a morir. Y señala, como todos sabemos, a Jesús, es tipo de Jesús, señalaba la figura de Jesús en la cruz. Eso dice Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Es interesante toda la simbología que hay detrás de este objeto que Moisés esculpió, que Moisés hizo. Yo no me voy a meter en esto porque en realidad no quiero meterme, solamente en mencionar algún aspecto simbológico, si cabe el término, simbólico, perdón. Por eso dije si cabe el término, pues no cabía. Le erré. Simbólico, que es el material con el que fue hecho, nada más. Pueden encontrar muchos más. Pero era de bronce, podría haber sido de oro, podría haber sido de plata, podría haber sido de cualquier otro material, de madera o de otro metal, como el cobre. Sin embargo, le dijo Dios, oro tenían de sobra. Si habían hecho un becerro, por ejemplo, no era una cuestión de cantidades, sino una cuestión del material con que estaba hecho, tenía un símbolo. El bronce en la Biblia habla de juicio. De eso simboliza el bronce en la Biblia. De eso estaba hablando. Entonces, es que cuando ellos eran mordidos, al mirar la serpiente que era de bronce, se libraban de la muerte. Lo que estaba simbolizando era que eran librados del juicio, de la condenación por haber pecado. Porque reconocían, al mirar a la serpiente de bronce, reconocían su pecado y reconocían a Dios en su palabra, reconocían la palabra que Dios le había dado a Moisés y que era Dios mismo el que había hablado. Y entonces fueron librados de juicio. De igual manera, aquellos que miran a la cruz de Jesús, convencidos de que Él en la cruz pagó el precio del pecado, convencidos de que Él en la cruz te justificó y te evitó la condena de tu pecado y de mi pecado, somos justificados, evitamos el juicio. Porque somos santificados por Él, somos libres de la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias por Jesús, gracias por esa cruz. Ahora, no quiero hablar de este hecho, quiero hablar de otra cuestión. Pero en sí tenía que decir esto para decirles, la serpiente de bronce estaba buena, ¿no? O sea, tenía un buen significado, se fabricó con buenas intenciones, fue un mensaje de Dios, fue dada por Dios. ¿Fue dada por Dios? Sí, fue Dios el que lo hizo, fue Dios el que lo dijo. Traía salvación a los contemporáneos y traía también un mensaje significativo para nosotros y para los que después Jesús hizo en la cruz. Nos hablaba, nos presentaba la salvación del juicio que hay a aquellos que van a la cruz de Jesús. Pero llegó un momento en la historia en el que ese objeto que fue útil
y que fue puesto por Dios para salvación del pueblo de Israel, ese objeto tuvo que ser destruido. What? ¿Cómo? ¿Por qué? Déjeme contarle otra historia. La historia de un rey. En realidad la historia de dos reyes. Empiezo por el padre. El padre que no era ninguna joyita. Estoy hablando del rey Acaz. Acaz era, si no, el peor rey de todo Judá. El peor rey de la historia de Judá, junto a su nieto Manasés. Son de terror. Realmente, malos. Fueron de los peores. Eran los más idólatras. Eran aquellos que hacían abominaciones delante de Dios. Miren, llegaron hasta quemar a sus propios hijos en sacrificios. Imagínense qué tan lejos estaba Acaz de Dios que llegó. Imagínense ustedes entregando a alguien, ¿no? Inclusive a Dios, ¿no? Pero bueno, algún Dios falso todavía, pasar por el fuego a sus hijos como Acaz por idolatría y por idólatra que era. Fíjese que Acaz era malo. ¿Cómo era Acaz? Malo. Era un rey malo. Pero Acaz tuvo un hijo que se llamaba Ezequías. Y Ezequías compartió parte del reino con Acaz unos años. Y sin embargo, Ezequías se propuso ser mejor que su padre. Ezequías quiso ser mejor que su padre. Ezequías, ustedes encuentran en la Biblia la historia de Ezequías en el capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes. Léanlo después. Él fue una persona honorable que temía a Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis acá, ¿no? Solamente para dejarles una pequeña perla más. En el reino de Dios, eso de tal palo, tal astilla, no va. No va, no cuenta. En algunos casos, como en mi caso, o en nuestro caso, nosotros podemos decir que no somos la misma astilla que mi papá, pero sí que fuimos bendecidos por él y aprendimos de su ejemplo. Pero si nosotros hubiéramos tenido un papá malo, como por ahí algunos de ustedes tuvieron, yo quiero decirte que no es una excusa para que hagas lo malo. Al contrario, debe ser una motivación para hacer lo bueno delante de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que cortó el acta de los decretos que te era contrario y las clavó en la cruz del Calvario. Es decir, que todo lo que viene de tu herencia, de lo que vos viste en tu casa con tu papá, que era un desastre por ahí fue bueno como el mío y gracias a Dios. Pero todo eso fue clavado en la cruz y no tiene poder sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierro el paréntesis. La Biblia cuenta que Ezequías fue un buen rey. Nada que ver con su papá. La Biblia dice que no hubo ni uno antes ni uno después que Ezequías como él. Y que fue porque hizo cosas extraordinarias. Miren, podría mencionar algunas solamente para contarles. Ezequías hizo una obra arquitectónica extraordinaria. Él fue el que tomó el agua de fuera de Jerusalén y por medio de una especie de canaleta, que en ese momento era extraordinario, o sea, ahora es cualquier cosa común. Pero él hizo que entre hacia la ciudad librándola del acecho de los enemigos. Ezequías, por ejemplo, hizo que Jerusalén, los muros de Jerusalén, que en el reinado de David eran muy, muy pequeños, se extendieran hasta 3 veces más de lo que David había dejado. Ezequías reinstauró el culto a Dios que su padre y su abuelo habían abandonado y habían hecho abominaciones en el altar y en el trono y en el templo de Dios. Podría mencionar muchas cosas más que Ezequías hizo, como por ejemplo romper las alianzas con el impío que su padre Acaz había hecho con los asirios, o muchas cosas más. Lean la historia, es interesante leer la Biblia. Por favor, la Biblia es interesante. Pero ¿saben qué? Lo principal que hizo Ezequías fue que era temeroso de Dios, por lo que hizo lo siguiente. Lo leemos, Segunda de Reyes,
capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, diga conmigo, hizo pedazos, dígalo de nuevo, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. What? ¿Por qué? ¿Por qué? Si era una cosa buena. Si en definitiva era lo que trajo una imagen de Jesús, lo que nos proporcionó salvación en su momento. ¿Por qué Ezequías tuvo que destruirla? La respuesta está en el siguiente párrafo, siguiente renglón. Porque hasta entonces, diga conmigo, hasta entonces. Eso no quiere decir que en ese momento, sino que desde que fue hecha, ¿no? Hasta entonces se le quemaba incienso, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Ahora, la misma serpiente que en un momento fue de bendición, la misma serpiente que hablaba de salvación y que apuntaba a Jesús, ahora estaba siendo utilizada y trayendo, mal utilizada y trayendo maldición. Porque eso trae la idolatría, maldición. Y el problema no estaba en la serpiente. No era la serpiente el problema, la serpiente de bronce. El problema estaba en que la gente se quedó adorando el pasado. Se quedó honrando el pasado. En un momento de la historia, aquella serpiente de bronce se transformó en un problema. Cuando ese objeto dejó de servir al propósito por el cual fue hecho, se transformó en un ídolo más y necesitaba ser destruido. Ezequías tuvo que destruir la serpiente de bronce de Moisés porque el pueblo iba y le quemaba incienso, iba y le rendía honores, iba y la adoraba. Cuando Dios me llevó a este pasaje, Él me mostraba cuántas veces nos quedamos atados al pasado. Cuántas veces cosas que en su momento nos sirvieron y que fueron de bendición para nuestras vidas, que fueron buenas, quizá que cumplieron un buen propósito para nosotros, un propósito loable, que simbolizan en definitiva cosas buenas, buenos recuerdos, buenas cosas, quizá para alguien más o quizá para nosotros mismos. Esas cosas se transforman en cosas malas o que nos terminan haciendo daño. En algún momento eso mismo que fue de bendición puede convertirse en algo que nos traiga maldición, en algo que nos haga estar anclados en el pasado. El problema no está en eso en sí, como no estaba el problema en la serpiente de bronce. El problema está en que nosotros nos quedamos ahí. Porque la serpiente fue hecha para un momento particular, apuntando a otro momento particular, y ya está. Así como muchas cosas Dios hace en tu vida en un momento particular, apuntando quizá a otro momento particular, y ya está. Si vos te quedás atado a eso, entonces te estás quedando en el pasado. Si quedaste adorando ese pasado, entonces no podés avanzar. Y lo que estamos tratando de hacer en nuestra vida no es movernos como aprendimos hace un tiempo, sino avanzar. Avanzar. Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos naturales que puede pasarle a alguno de ustedes, el trabajo. El trabajo que tenés, Dios te lo dio en su momento, fue de bendición en un momento, te trajo un sosiego que por ahí necesitabas, solucionó problemas, pero de repente ese trabajo se empezó a mutar y vos te quedaste ahí y no querés largar, aunque vos sabés que Dios te está diciendo, bueno, ya está, acabó el tiempo, es hora de avanzar hacia otro lado, es hora de ir hacia otra cosa. Yo te quiero abrir otra puerta, yo te quiero bendecir de otra manera, pero vos no querés largar. Y entonces te quedaste adorando lo que Dios te bendijo en un pasado y no pudiste ir hacia donde Dios te quería llevar.
un ministerio. Quizá Dios empezó a trabajar con vos a través, qué sé yo, no sé. Voy a poner un ejemplo, sonso, por ahí. Estuviste queriendo tocar un instrumento y tocaste el instrumento en el grupo de alabanza y te fue bien y por ahí estás empeñado en que ese es tu lugar y Dios te está marcando, no, tenés que salir a misionar y empieza a encender el fuego de la pasión por las misiones en tu corazón, pero no querés, porque estás cómodo adorando lo que Dios te dio en su momento, pero que ya no es para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No sé, por ahí es tu caso, por ahí no. Por ahí hay otros casos. Un método, un sistema, ¿no? Esto me dio resultado en su momento y entonces lo tengo que volver a repetir porque en su momento me dio resultado, pero no te das cuenta que no estás en ese momento, entonces estás en otro momento y en este momento no te va a dar resultado porque eso fue hecho para otro tiempo. Yo no sé si me van captando. Si me van captando, dígame. Usted llévelo a su realidad. Usted llévelo a su vida, a sus experiencias personales. Identifique cuál es la serpiente de bronce que tiene que destruir. Cuando yo de repente me encuentro adorando una manera, un símbolo, incluso algo que Dios hizo allá lejos y hace tiempo, tengo que destruirlo. ¿Por qué? Porque estoy adorando algo que Dios hizo, no a Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Porque cuando nos quedamos adorando el medio que Dios usó para bendecirnos en algún momento particular de nuestra vida, entonces nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de la frescura del Espíritu Santo. Nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer, de lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos quieren cosas nuevas para su vida? ¿Cuántos quieren cambios en su vida? No, yo tengo que hacerlo así porque cuando lo hice de esta manera, allá en 1980, me dio resultado. Mirá vos, pero estás en el 2017. No, yo aprendí y me fue muy bien arreglando pasacassettes. O televisores a tubo, ¿no, Pablo? Que arreglabas. No iba muy bien porque ya estaban empezando a entrar los LCD. Ese es el problema. Erramos en el tiempo. Pero lo hizo en el barrio también. Bueno, si querés hacer algo bueno, no lo hagas en tu barrio. Porque la amistad no es bueno para los negocios. Cierro paréntesis. Pero no, me iba bien arreglando pasacassette y no quiero volver a hacer eso porque en realidad cuando yo hice eso, Dios me bendijo. No te va a bendecir arreglando pasacassette porque no existen más los cassettes. O sea, no hay forma, no existen más los televisores a tubo. No te va a bendecir Dios con eso. Porque eso es el pasado. Diga conmigo, el pasado. Y como ustedes saben, el refrán dice pasado, pisado. El pueblo de Judá debía cambiar su actitud, debía arrepentirse, debía volverse a Dios. Y para eso era necesario que Ezequías destruya aquello que lo mantenía atado al pasado y que se transformó en un ídolo que impedía que el pueblo se encontrase nuevamente con Dios. Necesitaban un cambio e hizo lo que debía hacer. Decirle que está al lado tuyo, vos tenés que hacer algunas cosas. Decíselo ahora, miralo serio. Miralo serio y decime, vos tenés que hacer algunas cosas. Cuando te estancás, cuando perdés el entusiasmo, tía, podés hablar, Porque ahora ni le dice al que está al lado, Ah, le dijo, no escuché. Cortalo esto también. Cuando te estancás o perdiste el entusiasmo o te sucede algo como una crisis, es cuando debes darle lugar a los cambios. Cambios que suelen ser difíciles. Cortar por lo sano.
Dejar atrás lo viejo siempre es costoso, siempre puede doler, pero ello es lo que es natural en la vida, cambiar. Y no le estoy haciendo propaganda a Cambiemos. Siempre debemos estar dispuestos a los cambios. Dios siempre es nuestra fuente de bendición. Dios siempre es quien nos bendice. Y Él utiliza diferentes canales de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Él no siempre te bendice con una serpiente de bronce. Él te puede bendecir con otra cosa. Para este tiempo tiene otra cosa. Decirle que está al lado tuyo. Para este tiempo Dios tiene otra cosa. A nosotros siempre nos gusta mirar con ojos humanos las cosas, ¿no? Y con ojos naturales. Como seres humanos es fácil mirar con ojos naturales y quedarnos mirando la manera, la forma en la que Dios hizo para bendecirnos. Y queremos repetirlo, porque claro, pero si Dios me bendijo de esta manera, entonces yo voy a volver a hacer esto porque Dios me va a volver a bendecir. No, no es lógica. No tenés que mirar la manera, tenés que mirar a Dios. Pero hay momentos en que Dios cambia los canales de bendición. Hay momentos en que tenés que dejar eso y avanzar hacia otra cosa. Él va a usar formas nuevas mañana. Él va a usar cosas que ayer usó. Él no va a volver a usar cosas que ayer usó, porque Él va a usar cosas nuevas para bendecirte. ¿Saben? Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Él es el gran yo soy, es decir, que Él es el eterno presente. Él es el mismo ayer, dice la Biblia, hoy y mañana, y pasado mañana, y por pasado mañana, y por los siglos de los siglos. Dios es el mismo. Dios no cambia, ni cambia su pensamiento. En su pensamiento Él quiere bendecirte. Lo que Él cambia es la forma en la que te bendice, o el método, o la manera en la que Él te quiere bendecir. Fíjense, ¿no? Les cuento otra historia. Hay una historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Es la historia de Elías. Él había profetizado un gran hambre, una gran hambruna en toda la tierra, en toda su tierra. Y de repente se encuentra él mismo padeciendo esa hambruna. Entonces Dios agarra y le dice, ok, mirá, hacé una cosa, andate al arroyo que está ahí, le dio las coordenadas, léanlo, Primera de Reyes, capítulo 17, andate hasta ahí, que ese arroyo todavía tiene agua, y yo voy a enviar a los cuervos que te alimenten. Y Dios empieza a derramar la bendición a través de los cuervos, porque Dios utiliza lo que quiere. Imagínense ustedes comiendo la comida de un cuervo, pero Elías no tenía problema, no era exquisito como nosotros. Y fue hasta que un día ese arroyo se secó. Y ese mismo día en el que ese arroyo se secó, ¿qué pasó? Los cuervos dejaron de venir. Y la comida dejó de estar. Y entonces Dios vuelve a hablarle a Elías y le dice, ok, bueno, ya está, esto era para este tiempo, la bendición que venía del cuervo ya no viene más. Hacé una cosa, andate hasta Sarepta, que yo le dije a una viuda ahí que te alimente. Y entonces Elías, porque Elías fue obediente, diga conmigo obediente, él no se quedó esperando otro cuervo, no, agarró las cosas y se fue. Se fue a donde Dios le dijo. Fíjense que en el camino Elías se pudo haber cruzado con miles de viudas, ¿no? Pero Dios lo mandó a un lugar determinado. Es más, a donde lo mandó Dios era un pueblo gentil. No era un pueblo hebreo, no era un pueblo de Israel. Y esta viuda no era una viuda hebrea. Digo, se podría haber Dios tomado el trabajo de mandarla a una casa, por lo menos que no sea abominable ante los ojos de él mismo, ¿no? Porque compartir el techo con una viuda, encima de Sarepta, una viuda gentil, era ya demasiado, pero Dios hace las cosas de su manera. Y estaba dando otro mensaje, que yo no me voy a meter ahora en eso, pero sí, hay otros mensajes aquí. Entonces le dice Elías a la viuda, ¿qué tienes?
y tengo un poco de aceite y un poco de harina, y con eso como y después me muero, porque no hay más. Le doy de comer a mi hijo, como un poquito y ya no hay tiempo. Hagamos una cosa, yo te voy a decir, Dios te va a bendecir, pero primero antes de hacerle a tu hijo y esperar a morir, haceme a mí. Yo voy a comer y a vos no te va a faltar la harina y no te va a faltar el aceite mientras que yo esté aquí. ¿Saben qué pasó? No les voy a decir adivinen, les voy a decirle a la Biblia. Pero Dios bendijo a esa familia. Dios bendijo a Elías y el aceite no faltó y la harina no faltó. ¿Por qué? Porque fue obediente y porque Dios decidió bendecir a Elías. Ahora, fíjense que el canal de la bendición que Dios utilizó para bendecir a Elías cambió. Primero eran los cuervos y ahora es una viuda, y una viuda gentil. Dios le había ordenado a los cuervos, Dios le estaba ordenando a la viuda. Dios es el que te cambia el método. Dios es el que te cambia la forma. Dios es el que te mueve de un lugar al otro. Dios es el que te quiere bendecir. Esto es lo que Dios le prometió. No se va a acabar la harina, no se va a acabar el aceite hasta que termine la hambruna. Y esta historia se encuentra en la Biblia por alguna razón. Porque nada de lo que está ahí es por casualidad. Nos está hablando del cambio que Dios hace para bendecirnos. Jesús señaló esta historia. Cuando Él dijo, bueno, ustedes rechazan el mensaje, pero yo voy a ir. Y este mensaje no se va a quedar limitado acá, va a extenderse a otras naciones. Y cuando mandó a sus discípulos a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, Dios estaba haciendo referencia a esto, porque recibí bendición de los que no eran mi pueblo. Fíjense, ¿cuál es el alcance de las bendiciones de Dios? Hoy nosotros estamos acá por esto. Sí, por esto estamos acá. Imagínense que el mensaje haya sido solamente para los judíos. Hoy dicen las estadísticas que hay 14 millones de judíos. Nada más, 14 millones de personas creerían en Jesucristo. Sin embargo, somos más de 7.000 millones y 3.1 millón creen de alguna manera en Jesús en el mundo. Miles de millones, perdón. Somos 7.000 millones de personas, más o menos, un poco más. Y hoy 3.1 mil millones de personas conocen algo de Jesús. Imagínense el alcance de las promesas de Dios. Jesús, yo voy a enviar este mensaje al resto del mundo. Y utilizó diferentes canales. Si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que Dios casi nunca repite las formas. Que Dios siempre cambia la manera de actuar. De uno a otro. Ustedes miran, ¿cuántas veces abrió Dios las aguas? Para que pase el pueblo. 2. El Mar Rojo y el Jordán. Ahora, ninguna de esas dos, ustedes lo leen después, en Éxodo capítulo 14 o en Josué capítulo 3. En ninguna de las dos utilizó el mismo método. A Moisés le dijo, bueno, extendé tu mano con tu vara y el mar se va a parar. Y a Josué le dijo, hacé que los sacerdotes lleven el arca y pisen el agua. Y cuando pisen el agua, el Jordán se detiene y ustedes pasan en seco. 2 formas diferentes para el mismo milagro. ¿Cuántos ciegos sanó Jesús? Muchos. Unos cuantos. Porque Él vino a dar vista a los ciegos. Y a nosotros también. Y que, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que casi ninguno de los milagros de Jesús, aunque se repite el milagro en sí, porque eran ciegos que veían, no repite el método, no repite la forma. A uno Dios lo tocó, Mateo 9. Dice que a los 2 cieguitos que iban caminando por ahí, Dios lo tocó y lo sanó.
A Bartimeo, Dios le dijo, porque era pesado Bartimeo, Marcos capítulo 10, le dijo, bueno, vete, tu fe te ha sanado, y se fue sano. En otras ocasiones escupió sobre los ojos directamente y ese hombre empezó a ver a los hombres como árboles, dice la Biblia. Después lo tocó y terminó la obra. Después, Marcos 8, relata que Dios hizo barro con la saliva y la puso y le dijo, anda a lavarte y cuando venga va a estar sano. Y se sanó. En Juan capítulo 9. Dios es original. Es creativo. Dios es original. Aquello que sirvió en algún momento puede que ya debas dejarlo atrás. Lo que nunca tenés que dejar de ver es a Dios. Él es el único que no cambia. Él te seguirá dando bendición y te guiará por sendas nuevas hasta que alcances el propósito de tu vida. Voy terminando. Son tiempos de cambio. Decirle que está al lado tuyo, son tiempos de cambio. No te ates al pasado. Decíselo también, no te ates al pasado. Dios quiere bendecirte con nuevas formas. Dios quiere bendecirte de nuevas formas. Pero debes destruir, soltar lo viejo. Hoy, en el medio de la alabanza, Dios nos ministraba acerca de perdonar. Es soltar lo viejo. Soltar lo viejo. En tu vida, Dios quiere hacer cosas nuevas. Bueno, algún 2, 3, amén. En tu vida, Dios quiere hacer cosas nuevas. Y en esta casa también. Dios está haciendo cosas nuevas. Es tiempo de cambios para esta casa también. ¿Saben? Podríamos quedarnos mirando la serpiente de bronce un buen rato más y adorando eso porque realmente fue muy bueno lo que venimos teniendo. Lo que Dios hizo desde que esto comenzó hasta ahora ha sido muy bueno. Es muy bueno. ¿Quién no añora los tiempos del antaño, no? Oh. No quiero que levanten la mano, pero porque no los quiero prender fuego. Pero aquellos tiempos eran mejores, ¿no? No. Oh, Dios hacía cosas maravillosas antes. No sabés los milagros que Dios hacía antes. El domingo pasado, Dios sanó gente aquí en medio de la alabanza. Como antes o mejor que antes. Quizá tengas razón, algunas cosas eran muy buenas, pero ya quedaron atrás. Son parte del pasado. Dios quiere hacer cosas nuevas sobre tu vida y en esta casa. Y el reino de Dios no se detiene. El reino de Dios avanza. Debemos considerar al cambio como un nuevo canal de bendición, una nueva forma de alcanzar a los perdidos. El cambio siempre es temible. Siempre nos cuesta dar el paso hacia lo que Dios quiere hacer. Siempre nos cuesta. Imagínate, no, tengo que dejar esto, pero si acá... No, pero sí, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Siempre da un poco de miedo. Las personas resisten siempre los cambios, pero siempre tienen Dios algo mejor para nosotros, porque nosotros vamos en aumento. Siempre es en aumento. El alimentarse por medio de la viuda fue mejor alimento que el alimento de los cuervos. La Biblia dice que no hubo otro rey como Ezequías. Y yo pensaba, digo, ¿cómo no era David el mejor rey de Israel? Sin embargo, la Biblia dice, no hubo otro antes y no hubo otro después como Ezequías, que fue capaz de destruir aquello que lo mantenía atado al pasado. Fue capaz de entregarse de nuevo a Jesús, de nuevo a Dios, al
Padre, fue capaz de restaurar las cosas, el templo, el culto, el servicio. ¿Por qué? Porque se animó a destruir lo que lo ataba y lo que ataba al pueblo, al pasado, y volver a relacionarse con Dios. Con esto termino. Yo quiero decirte, Dios tiene cosas nuevas para vos. No sé si vos lo crees, pero Dios tiene cosas nuevas para vos. Dios tiene cosas nuevas para mí. Dios tiene cosas nuevas para nosotros como iglesia. Y te quiero decir algo que por ahí suene feo, pero no lo vas a lograr, no lo alcanzarás hasta que no sueltes el pasado, hasta que no dejes atrás lo viejo. Todos tenemos una serpiente de bronce que destruir. Identifica la tuya y hacela pedazos, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a algo nuevo, a algo fresco, a algo que te revolucione, a algo que te dé más y más. Y quizá pasado mañana te lleve a otro y a otro y a otro. Nunca te quedes atado a la bendición de Dios. Mejor ata tus pies a Dios mismo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Yo te doy gracias porque a mí me hablaste primeramente. Y Señor, vos sabés de cada uno de nosotros qué representa esa serpiente de bronce que en su momento fue bueno, pero que hoy debemos dejar atrás. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos sigas hablando, nos sigas revelando tu palabra y que sigas trayendo a memoria esas cosas que tenemos que dejar atrás para poder avanzar hacia lo que tenés para nosotros. Señor, queremos cosas nuevas, no vistas antes por ningún hombre, no vistas antes por nosotros mismos. Queremos tu renuevo, queremos tu frescura, queremos esos cambios que vas a hacer en nosotros, Señor. Los anhelamos. Anhelamos, Señor, que hagas tu obra. Nosotros estamos dispuestos a estar atentos y pendientes de dejar atrás para alcanzarlo de adelante. Señor, sabemos que el único que no es apto para hacer tu obra es el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás. Pero en vos, Señor, fijamos nuestra mirada. En vos, Señor, hoy fijamos nuestra mirada para que nada de atrás nos siga trayendo, para que ninguna serpiente de bronce siga anclándonos al pasado. Lo del pasado fue bueno en algunos casos, en otros casos ni siquiera eso, pero tenés cosas nuevas para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.